antes, el que hemos visto es el climb, ¿ya? El que estamos a medias es el velocímetro, y el que vamos a llevar es el altímetro. Algo que no podemos de pronto olvidarnos es de que el único instrumento que trabaja con presión estática y presión dinámica es precisamente el velocímetro. Entonces, presión dinámica y presión estática. Y eso hay que anotarlo porque, como les digo, es un concepto que no lo puedo dejar de mencionar. A diferencia del climb, que trabaja solo con presión estática, ¿ya? Y en el caso del altímetro, también solo con presión estática. Como ustedes podrán observar, el único que trabaja con las dos presiones, la presión que es capturada por el tubo pitot y la presión que es capturada por las tomas estáticas, la presión estática, ¿sí? Entonces tengo la presión dinámica y la estática que trabaja con el velocímetro. Y a propósito, hablando del velocímetro, habíamos hablado de que el velocímetro tiene por lo menos conceptos como el caso del IAS. ¿Qué habíamos dicho que es el IAS? Es una velocidad indicada del aire, que es directo lo que nos marca el instrumento sin ningún tipo de corrección, ¿sí? Es lo que nos marca el instrumento. Este IAS, o velocidad indicada del aire, nos permite hacer cálculos de rendimiento, cálculos de limitaciones estructurales en la aeronave, y finalmente también nos permite determinar algunos factores aerodinámicos, como por ejemplo velocidades de pérdida, velocidades mínimas de control, en fin, el IAS. Primer tipo de velocidad marcada por el instrumento de forma directa. Y ahí surge lo que es el CAS, ¿sí? Que es la velocidad calibrada. A ver, cuando hablamos entonces del CAS, ¿sí? Cuando hablamos del CAS, por ahí vale la pena repasar este, porque ya hemos visto. Saber dónde está del IAS, sí. Para no confundirse, porque habíamos quedado en el ground speed, velocidad de tierra. Yo decía que cuando hablábamos del IAS, paradójicamente, cuando yo tengo un viento de cola, que podría uno traducirlo como si me estuviera empujando algo, aumentar la velocidad, pero no ocurre aquello. Con un viento de cola, ¿sí? Y un IAS determinado, ejemplo, 100 nudos, y un viento de cola que podría ser 10, 20, caso del ejemplo 30, ¿sí? 30 nudos. Repito que si tenemos viento de cola, podría uno pensar de que el avión aumenta su velocidad, y cuando hablamos de IAS, y ahí por favor quisiera que sean muy atentos a lo que estoy hablando, cuando hay viento de cola, la velocidad indicada del avión disminuye, es decir, resta. La velocidad de viento de cola resta la velocidad indicada del avión. Uno, repito, podría pensar que es lo contrario, pero en el caso del IAS suena así, o se prescribe así. Y en el caso, por ejemplo, de que si yo tuviese un viento de frente, creo que tenemos el caso, viento de frente, ¿qué pasa con el IAS? Tengo un IAS de 100 nudos y un viento de frente de 30 nudos. Paradójicamente, uno podría pensar, repito, de que podría frenar el desplazamiento del avión. Pasa lo contrario con el IAS. Aumenta la velocidad indicada de la aeronave a 130, es decir, se suma. Con viento de frente se suma y con viento de cola se resta el IAS. Cuando hablamos del CAS, que es una velocidad calibrada del aire, o velocidad calibrada simplemente, donde
es una velocidad que se calibra en función de algunos errores que pueda experimentar la instalación de un instrumento o de una pantalla. O sea, por instalación de un instrumento especialmente de tipo analógico se puede generar un error y ese error se llega a corregir y al corregir el instrumento por instalación, por ubicación, ya no estamos hablando de una velocidad indicada, sino de una velocidad calibrada, el CAS. Y esta velocidad del CAS mediante tablas no difiere mucho con Elías. En algunos casos, creo que esta tablita les he mostrado, donde, fíjense, Elías, medido y nudo por acá, es casi similar con la CAS, que también está medido en nudos. Fíjense, hay valores idénticos. O sea, no difiere mucho, porque claro, no puede haber tampoco un error por instalación abismal, ¿no? Es decir, no un reloj se había puesto en el techo, en el overhead panel, en vez de estar en el panel frontal. Imposible que se dé ese tipo de situación. Es error de ubicación nada más. Por eso que no hay mucha diferencia entre el IAS con respecto al CAS. ¿Qué debe decir el CAS? Calibración del instrumento por errores de instalación. Nada más. ¿De acuerdo? Es el CAS. Y ahí surge también lo que es el TAS. ¿Qué es el TAS? Es el CAS, pero calibrada por factores de presión, temperatura y además densidad del aire. O sea que al instrumento se lo calibra en función de 3 parámetros: presión, temperatura del aire ambiente y obviamente factores que intervienen o que también hacen variar la densidad del aire. No es lo mismo volar en un ambiente muy condensada su masa de aire como en una masa de aire totalmente fuera de un rango de densidad por debajo de lo normal. Es por eso que en nuestro departamento los aviones BOA, Aerosur, Amazonas en su momento, BOA ahora, Cojet, no despegan a mediodía. ¿Por qué a mediodía? Porque a mediodía tengo esto. Menor densidad. Menor densidad porque tengo, entre comillas, mayor temperatura. A diferencia, repito, de en la mañana, 7 de la mañana o en la noche, que tengo un poquito más de densidad. En La Paz ya se torna crítico y este tema de la variación de la densidad depende también mucho de la altura en la cual nos encontramos. La Paz es una ciudad crítica. Por eso que en La Paz vienen precisamente después. ¿Ya? Y por eso que en La Paz viene a ser un aeródromo de pruebas para los diferentes aviones nuevos que llegan o que sacan tanto Airbus como Boeing. Entonces, este tema de la densidad del aire influye mucho al tema de calibrar, si vale el término, el velocímetro a partir de estos 3 datos: densidad del aire, temperatura y presión, y que los 3 parámetros están totalmente involucrados con la altitud de la aeronave. ¿Cómo se calcula el TAS? Ya habíamos indicado que el tema de densidad, menor densidad, mayor densidad, influye en esta velocidad, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular entonces el TAS? Y aquí habíamos quedado precisamente. Hay una constante y un concepto que es bueno tenerlo en mente. Expresa de que el TAS va a tender a incrementarse 2% en la medida de que el avión va subiendo 1000 metros. Por cada 1000 metros de ascenso de altitud, el TAS tiende a aumentar 2%. ¿De qué? Del IAS. O sea, en otras palabras, yo tengo el valor del IAS, que en este caso es 120 nudos, y si el avión está a una altura de 8000 metros, que hemos dicho, esta premisa, por cada 1000 metros, ya aumenta 2% del IAS. 2% de esto por cada 1000 metros de altitud. 8000 metros de altitud, 8000 pies de altitud, perdón. ¿Cuánto por ciento aumentaría?
Si es 2 por 8, estaríamos aumentando 16%. Entonces, esos 16% me permite sacar el valor del IAS. ¿Cuánto será el 16% de 120? 19.2 nudos. ¿Se ubican? ¿Se están encontrando? Esto ya lo hemos visto, lo estoy repitiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, aumente el 2% por cada 1000 pies. Entonces, a 8000 pies de altitud con un IAS de 120, el 16% de 120 es 19.2 nudos, lo cual tengo que sumar a 120. Estamos hablando de una velocidad del aire verdadera o true air speed, TAS, ¿sí?, de 139.2 nudos. Otro ejemplo, a 20.000 pies de altitud que se encuentra el avión y un IAS, velocidad indicada de 200 nudos, yo lo único que voy a sacar entonces es el 10%. ¿Cuánto sería? 20.000, de 20.000, ¿cuánto sería el 40%? ¿Por qué 40? Por cada 1000 pies aumento 2%. 2 por 2, 40. 40% que tengo que sacar de 200 nudos. ¿Cuánto es? 80 nudos. El 40% de 200 nudos. Subo 80 nudos a más 280, el valor de el TAS. Esto lo habíamos visto, lo habíamos analizado. Entonces la premisa, por cada 1000 pies de ascenso voy a aumentar el IAS 2%. ¿Cuánto sería 2%? ¿Cuánto sería para nuestra altitud de La Paz, por ejemplo? Estamos a 13.000 pies. ¿Cuánto porcentaje tendría que sacar? 26%. 26% de la velocidad que yo les pueda dar, como IAS, no sé, se me ocurre 150 nudos. Tengo que sacar entonces el 26% de 160 nudos, 150 nudos. O sea, es una simple conversión que tengo que hacer para sacar el TAS. ¿Qué había sido el TAS? Es el CAS calibrado, ¿por qué? Por densidad, presión, temperatura del medio atmosférico. Primer criterio. Segundo criterio, que por cada 1000 pies de ascenso voy a aumentar 2% el IAS o la velocidad del IAS para tener y obtener el TAS. Hasta aquí habíamos quedado la anterior clase y nos quedaba hablar del ground speed, la velocidad de tierra o velocidad de terreno también, o sobre el terreno, conocido así. Y ocurre lo contrario respecto al IAS. El IAS, decíamos, viento de frente me aumenta la velocidad. Estoy hablando del IAS. Viento de cola reduce el IAS. Pasa lo contrario con el ground speed. Viento de cola aumenta el ground speed. En el IAS era lo contrario. Viento de frente disminuye el ground speed. Entonces es un efecto contrario de IAS respecto al ground speed. Esta velocidad del ground speed, por si acaso, se utiliza mucho, especialmente para poder hacer cálculos de despegue, de velocidades de despegue, B1, B2, BR, engine foul, en fin, vamos a ver aquello más adelantito respecto al ground speed. ¿Sí? Es una velocidad entonces del TAS corregida por el componente del viento, que, repito, se utiliza mucho para tener cálculos sobre el B1, B2, BR, en fin, que enseguida lo vemos que son velocidades especialmente para lo que es el takeoff. Ejemplo, tengo viento en calma, un TAS igual al ground speed porque hay un viento en reposo, en remanso. ¿Qué pasa si tengo viento de cola? Viento de cola, hemos dicho de que de 30 nudos, ¿qué hemos dicho del viento de cola? Aumenta la velocidad verdadera. O sea, voy a tener un TAS de 100 más 30 nudos, entonces un ground speed de 130. Aumenta el ground speed. ¿Qué pasa si tengo un viento de frente? Un
un viento de frente, ¿ya? Va a disminuir el ground speed. Tengo un TAS de 100 nudos menos el viento de frente, 70 nudos de ground speed. Entonces, el ground speed tiende a aumentar cuando tengo viento de cola y tiende a disminuir cuando tengo viento de frente. ¿Sí? Entonces, como parámetros totalmente diferentes al IAS. Entonces, ahí yo tengo un resumen más o menos de lo que hemos hablado, ¿no? Viento de cola, suma. Viento de frente, resta el ground speed. Esta es una ecuacióncita que nos permite tener una idea de qué es el IAS, CAS, TAS y el ground speed. Esa letra K que antecede a cada una de estas abreviaciones es porque se está utilizando, por si acaso, la unidad de medición como son los nudos. Ahí está el velocímetro. El velocímetro como uno de los indicadores, parte de la famosa T básica que ya lo hemos explicado. El velocímetro tiene una nomenclatura vertical, una lectura vertical, donde vamos a expresar en una ventanilla la velocidad verdadera o la velocidad real que el avión con la que está operando, ¿sí? Tendencia a subir o tendencia a bajar. Va a haber una simbología también propia. Hay, por ejemplo, un vector que nos está indicando que la velocidad, vector verde, que la velocidad está en franco ascenso, en aumento. En el extremo superior del velocímetro voy a tener la velocidad máxima ya fijada al inicio del plan de vuelo. El plan de vuelo X va a trabajar con una velocidad en el velocímetro de 300 nudos. Entonces ya se está alcanzando esa velocidad. Estamos hablando de un avión con franco ascenso en cuanto a su velocidad, porque el vector así nos lo expresa y no hay donde perderse. Y ahí precisamente hay un cursor que me indica cuál es la velocidad límite o máxima que se ha programado para ese plan de vuelo. Obvio está de que un avión no puede superar ciertas velocidades en la cual se ha llegado a diseñar, en la cual se ha llegado a fabricar, ¿sí? Bien, ahí entonces encontramos la velocidad máxima. En la parte inferior, tal cual nos relata acá en la diapositiva, tenemos un indicador de la velocidad del avión, respecto a la del sonido. Y esta es la equivalencia, 0.657 nudos ya la velocidad del avión respecto a la del sonido. Estas son las más importantes, B1, BR y B2. Tres velocidades que las voy a destacar en el velocímetro. No hay donde más verificar, observar estas tres velocidades. Pero aparecen otras dos. La velocidad engine foul y la velocidad low-off, o low-off, que es dos velocidades por ahí que aparece como concepto, en el sentido de que, primero, ¿qué es velocidad engine foul? Una velocidad que el avión alcanza y donde todavía puede experimentar la falla de un motor, por eso se llama velocidad de falla de un motor, donde podemos poner un ejemplo, el caso del 737 o de cualquier otro modelo de avión que tienen estas velocidades, por darles un ejemplo, a los 80 knots, cuando el avión alcanza, no es distancia, sino es velocidad la que tiene que alcanzar, 80 nudos, todavía puede experimentar una falla de un motor y abortar o anular el takeoff. Y al anular, cuando alcance este punto de los 80 nudos y anular el despegue, la pista le va a dar para que el avión llegue hasta el final de la pista sin poderse salir de la misma, a 80 nudos. Estoy poniendo como ejemplo un avión cualquiera. ¿Qué pasa cuando de pronto, si el avión está a BR o a B, el low off, podrá de pronto abortar el despegue? Ya no. Es aquí sí o sí para poder tomar una decisión cuando falle un motor, porque le va a dar la pista para que no se salga de la misma y tenga un abortaje de despegue o de takeoff totalmente seguro. Un poquito más después vamos a ir con un 90 nudos, ¿ya? Voy a tener B1. ¿Y por qué nace acá un interrogante
para la tripulación, porque se llama velocidad de decisión. Aquí el piloto toma la decisión de seguir con el takeoff o anular el takeoff. B1. Esta velocidad de velocidad engine fault o velocidad de decisión, ¿dónde lo registro? ¿Dónde lo verifico? ¿Dónde encuentro a 80 nudos estoy entrando a la velocidad de falla de motor? ¿O estoy entrando a la velocidad de decisión? ¿Dónde? En el velocímetro. El velocímetro para la tripulación es referente para tener estas velocidades y tomar el criterio que más le parezca de acuerdo a cómo se va actuando, cómo se va generando el funcionar de los motores, del avión, en fin. Tengo una velocidad de rotación, ¿ya? Tengo una velocidad de rotación que vamos a poner como ejemplo 100 nudos, ¿sí? Una velocidad de rotación donde ya el avión adquiere cierta velocidad para ya a partir de velocidad low off, donde voy a poner 110 nudos. El tren de aterrizaje principal levanta nariz, pero los trenes principales, el tren de nariz ya está al aire en este punto, donde ya velocidad B2, que es el de velocidad ya de takeoff seguro, así se llama, voy a poner 120 knots o nudos, donde ya el avión A, tren de aterrizaje principal, tren de aterrizaje de nariz, ya está fuera de pista, ya no hace contacto con pista. Nos hablan de 35 pies de altitud, pero ya el avión está sin contacto con la pista y el avión sí o sí tiene que salir para hacer el takeoff y concluir el despegue, ¿sí? Entonces, estas son las 5, hay muchas más, hay alrededor de 16 velocidades que podemos hablar, pero de estas 5 sí o sí las tenemos que manejar muy bien, o sea, tener la idea clara, ¿sí? En BR, velocidad de rotación, y el avión está con una cierta velocidad que cuando alcance low off, el tren principal ya está en el aire, tren principal de nariz, porque el tren principal que está soportando toda la estructura del avión todavía sigue haciendo contacto con la pista. Y finalmente B2, velocidad ya de takeoff seguro, ya el avión ha desprendido, ya ha dejado de hacer contacto con la superficie, con el aeródromo, y ahí tenemos el despegue. Estas velocidades 5, en este caso, ¿dónde las registro? Los voy a registrar en el velocímetro. Datos que van a estar ahí bien marcados. Por ejemplo, B1, BR y B2. 3 velocidades. A estas les hemos aumentado 2. Que de acuerdo al dato, voy a registrar las mismas y va marcadas precisamente con el dato de la velocidad. B1, BR, B2. Y que cada aeronave tiene registrado en su manual de operaciones dichas velocidades. Las que hemos marcado acá están en los manuales de operaciones de cada aeronave de acuerdo a su peso, de acuerdo a la envergadura que tiene el mismo. En fin, no es lo mismo tener un B1, BR, B2 para un Boeing 737 con respecto a un Boeing 747. Tiende a cambiar, inclusive de una 320, las velocidades son distintas. Inclusive estas velocidades tienden a variar no solamente por la envergadura, por el peso del avión, sino inclusive dónde estoy operando, en qué aeródromo, ¿sí? En La Paz, Santa Cruz, que no es lo mismo, ¿correcto? Bien, todas estas velocidades, ¿dónde las tengo? Velocímetro. Los voy a tener registrados y no como lo que estamos viendo, por ahí sale el vector verde y miren ustedes B1, BR, B2, pero el de engine fault no sale, el low off tampoco, pero tengo los datos numéricos que me van a permitir tener referencia, sobre todo a la tripulación, alcanzar estas velocidades, ¿sí? Ahí está B2, cuando ya tenemos tanto el tren de aterrizaje de nariz como el de tren principal, ya desprendido aeródromo, está en el aire, el avión está concluyendo el proceso de despegue en B2. Velocidades, repito, que están totalmente
diseñados o vinculados de acuerdo al modelo de aeronave. Bien, entonces el velocímetro, paneles de control. Por ahí tenemos una nomenclatura de unos cajoncitos rojos cuando estoy queriendo exceder la velocidad de operación más allá de la velocidad que yo he registrado como mínimo o como máximo, 140 nudos. He alcanzado esa velocidad máxima calibrada para el plan de vuelo, pero tengo yo una suerte de, repito, señalética simbólica de unos cuadrados de color rojo que indica los límites de velocidad. Yo no puedo exceder esta velocidad. No sé si se acuerdan, el radial rojo en un indicador de velocidad de formato radial analógico, tenía un radial rojo pero muy cortito. Velocidad NE, que nunca debo exceder. Algo similar es con esta simbología que tenemos acá. Velocidad ya crítica, porque ya tiene color rojo, y el rojo siempre es peligro. Lo mismo en la parte inferior. En la parte inferior tengo también velocidad mínima, que el avión no puede de pronto alcanzar, porque si no podría entrar en un stop. En la parte superior y en la parte inferior, en cuanto a la velocidad del avión se refiere, tengo que ver estos límites porque son totalmente negativos. En la parte superior, fatiga estructural. En la parte inferior, stall del avión, ¿sí? Total negativo en ambos casos. Lo mismo, tengo tutoriales en el online o en el Google, donde yo puedo tener la descripción de todo lo que hemos explicado. ¿Okay? Finalmente, ahora sí vamos a entrar al altímetro. Y el altímetro, decíamos que es otro indicador que solo trabaja, al igual que la velocidad vertical, el climb, con solo la presión estática. ¿Sí? Ahí está el altímetro entonces. Perdón. Seco. El altímetro, queridos jóvenes, poquito avanzando, va a medir ¿qué? La altura, la altitud o la elevación. Va a medir la altitud. ¿Por qué la altitud? Porque la altitud está en función de ¿qué? De la presión atmosférica. A diferencia de la altura simplemente es una separación vertical del objeto, avión, superficie. Punto. O sea, esa distancia que existe, la cual se le denomina altura. En cambio, la altitud es la distancia del avión respecto a la superficie o al nivel del mar, pero en función de ¿qué? Del medio atmosférico, de la presión barométrica. Esa es la diferencia entre altura y la altitud. Bueno, el tema de elevación por ahí aparece cuando hablamos de alguna irregularidad de la superficie terrena. El Illimani tiene una elevación de 600 pies. Una elevación. Cuando uno habla de altitud en el Illimani, está equivocando el concepto. Yo tengo una altura, por ejemplo, de casi 2 metros. Cabeza, superficie. Altura, separación vertical, altura. En cambio, la altitud está vinculada con el medio atmosférico. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahí podemos observar la diferencia entre altitud, medio ambiente, presión barométrica, presión del medio atmosférico. Altura, solo separación vertical. Y elevación, la irregularidad de la Tierra. ¿Sí? El altímetro, entonces, su unidad de medición, pies. No es metros, no es centímetros, no es pulgadas, es pies, por si acaso, su unidad de medición. ¿De acuerdo? ¿Qué elemento medidor tiene el altímetro? El cráneo, ¿qué elemento medidor tenía? Diafragma. El velocímetro, diafragma también. En cambio, el altímetro tiene aneroide. ¿Sí? Aneroide, el elemento de medición. Y ahí está la cápsula que nos va a permitir medir la presión barométrica. Porque acuérdense un poquito, el tema del aneroide era un elemento de medición mecánica y de medición indirecta exclusiva para medir presión atmosférica. El altímetro trabaja con presión atmosférica. Entonces, razón por demás que su elemento de medición es un aneroide. ¿Correcto? El altímetro, ¿sí?, tiene una carátula en la cual puede ser interpretada de acuerdo al número de agujas que tenga. Hay altímetros de 3 agujas que los veo un poquito complejo, al igual que un reloj, uno medirá en miles, otro en
en 10 miles o decenas, centenas, milésimas, en fin. O sea, va a depender mucho de cómo yo interpreto, que enseguida yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de un altímetro de 3 agujas. Pero también encuentro altímetro de 2 agujas y hasta altímetro de una aguja y una ventanilla digital. Hay variedad de altímetros. Hoy en día con el altímetro que tenemos en el Premier Flight Display creo que nos facilita muchísimo. ¿Por qué? Porque ya no tengo que estar interpretando qué es qué les digo, qué está marcando la aguja más pequeña, la más grande, la mediana, no. Ahí me da directo la altitud y pare de contar. Estoy hablando en un Premier Flight Display, en una pantalla digital. Entonces va a depender mucho de cuántas agujas tiene. Ahí tenemos de 3, de 2. Vamos a tener alguna simbología que aparece cuando se sobrepasa, por decirles algo, los 10.000 pies. Aparece una simbología. Otras tienen otro tipo de símbolos como triángulos, en fin. Entonces, la interpretación de un altímetro va a depender de estos factores. Simbología por un lado y el número de agujas también. ¿De acuerdo?